que la palabra de Dios que vamos a compartir hoy tiene que ver como el bautismo de Jesús. ¿Por qué hemos escuchado o pensamos que este debería ser un tema para nosotros? Porque muchas veces se habla del bautismo, pero muchas veces se habla del bautismo cuando yo fui un bebé. A mí me bautizaron cuando yo era bebé, yo nací en un grupo, en una religión cristiana. Bueno, ese es un bautismo. Está el bautismo de Juan, que fue el que predicó, del cual se bautizó Jesús. Y recuerde que si Jesús se bautizó de ese bautismo, muchos dicen, pues sin duda alguna el bautismo de Jesús es el cuando él se bautizó. No, cuando él se bautizó Jesús en el bautismo de Juan, ¿sí? Porque él dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Ahora estamos hablando de el bautismo de Jesús, que es para nosotros un tema sumamente importante. Veamos lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Después, cuando ya la iglesia empezó a funcionar, los apóstoles estaban todos ya predicando el evangelio, se añade el apóstol Pablo con los apóstoles de Cristo a predicar también el evangelio. Y dice que Pablo, después de que recorrió las regiones superiores, es decir, Asia Menor, todo Asia Superior, las regiones superiores, ¿sí? Hallando a cierto discípulo les dijo, se encontró ya a unos discípulos. Recuerden que estos ya eran discípulos. ¿Qué se sabe cuando se dice que son discípulos? Un discípulo es ¿qué? Seguidor de Jesucristo. Yo le he agregado de todo corazón para afirmar que son aquellos que de veras están pegados, no que tienen un título de discípulos, sino que están siguiendo al Señor. Es decir, este Pablo va con los discípulos. ¿Y qué es lo primero que les dijo? Y dice la Escritura que le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se puede usted imaginar? Ahora en esta época diríamos nosotros, Pablo se puede haber caído como condorito. La sorpresa de Pablo. Bueno, tal vez no era tan sorpresa porque él andaba asegurándose. ¿Cómo estaban los discípulos? Porque otros habían predicado el evangelio, se levantan cristianos por todos lados y uno tiene que estar seguro si que las personas que se dicen ser cristianas están caminando en los principios de Dios. Y a veces no se camina en los principios de Dios por desconocimiento. En tal caso, ellos están respondiendo de esta manera. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Este es el primer obstáculo mayor con el que se encuentra uno en la iglesia, que muchos ni siquiera saben si hay espíritu, si tienen un espíritu. Hay personas que piensan que son solo alma y cuerpo, pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y aquí él pregunta si recibieron el Espíritu Santo. Ya es el Espíritu de Dios. Recuerde que está con mayúscula Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la promesa de Jesús. Y cuando ellos contestaron que ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo, pues sin duda alguna, ¿en qué pues fueron bautizados? ¿No es cierto? Hay personas que se bautizan y no saben en qué. Bueno, aquí tengo una foto muy preciosa de Inesita el día en que estaba por ser bautizada, ¿no es cierto? Ella sí estaba en entendimiento de que estaba siendo bautizada, ya vea mayor, ya grande, estaba siendo bautizada en el nombre de Jesús. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Si no fueron bautizados, si no sabían que había Espíritu Santo, ¿en qué pues fueron bautizados? Porque Pablo estaba uniendo bautismo de Jesús, bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado por Juan, el mismo Juan les dijo, no, dijo, este es el que después de mí va a bautizarles con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Entonces el bautismo de Jesús es otro que el de Juan. Ellos pues le dijeron, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Sí, en esa época se había levantado Juan, que se llamó Juan el Bautista, haciendo una diferencia entre Juan el apóstol y Juan el Bautista, porque él se dedicaba a bautizar. Este Juan el Bautista es el que nació de Elizabeth, la prima de María. ¿Recuerda usted? Bueno, ahí estamos, ya estamos ubicados. ¿Quién es Juan el Bautista?
¿sí? Entonces hicieron el bautismo de Juan. Ya Juan, como un profeta, ya se había hecho popular. Ya estaba él predicando el evangelio y predicando el arrepentimiento, y mucha gente venía y se bautizaba, así como Jesús se bautizó, porque era necesario que esto así fuera. Entonces, la respuesta de Jesús no tardó. Ahí estamos otra vez viendo un bautismo, como el bautismo es inmersión. El bautismo debe que estar debajo de bautismo, debajo del agua. Sí, bautista, debajo del agua. Sí, el bautismo entonces es la inmersión. Él les pregunta, Pablo le dijo, les aclara, Pablo le dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Sí, empezó. Recuerden que Juan se presentó como el hombre que dijo, aquí estoy yo allanando los caminos del Señor, preparando el camino del Señor. El Juan era el precursor y por eso les estaba hablando del arrepentimiento. Pero aquí mismo Pablo aclara, diciéndole al pueblo, Juan decía esto, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahí está más que claro, ¿no es cierto? Por supuesto, después llegó Jesús, fue bautizado y de ahí en adelante Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y ya las enseñanzas de Juan quedaron atrás como parte del Antiguo Testamento, como parte de la historia, y fue Jesús el que empezó a hablar del, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, y empezó Jesús a predicar el reino de los cielos. Entonces aquí Pablo les está aclarando bien que el bautismo que ellos recibieron era de aquel que estaba anunciando el Mesías, pero ahora el Mesías ya estaba entre ellos, ya había resucitado y Pablo estaba predicándoles y les aclara que dice en Jesús el Cristo. Recuerde que Jesús es el nombre de él y el Cristo el apelativo que se le da al Mesías, al prometido. Es decir, les está diciendo Jesús es el prometido, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Por eso es que nosotros decimos Jesucristo, porque es Jesús el Cristo. ¿Se da cuenta? Bueno, ahí vamos nosotros añadiendo cada vez más a nuestro conocimiento, pero más que a nuestro conocimiento, a nuestro actuar como cristiano, porque esta situación una vez más nos reta a preguntarnos, ¿estamos viviendo la vida de Cristo? ¿Estamos siendo seguidores de Jesús? Vea aquellos muchachos que estaban aquí, que dice la Escritura que eran como 12 personas a las cuales Pablo les estaba hablando, cuando dice que cuando oyeron, sí, esto, cuando oyeron lo que dijo Pablo, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. No argumentaron, dijeron, bueno, ya fui bautizado, entonces ya estuvo. No, el bautismo de Jesús es otro, y de eso también vamos a hablar, porque ese es nuestro tema, el bautismo de Jesús. Todos debemos de ser bautizados en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús entonces entra la fe. En el bautismo de Jesús entra, sí, primero el arrepentimiento y después la fe en aquel que murió por nosotros, en aquel que nos puede perdonar y nos limpia de todo pecado, ¿sí? En Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, entonces buscamos bautizarnos en él, ¿sí? Entonces, quiero presentarles esta otra fotografía de una hermana muy querida, se llama Tati Herrera, de Silva, ¿sí? Entonces, aquí está Tati, que había hecho un viaje a Israel, y aunque ella ya se había bautizado, dijo, no, pues ya estoy en el Jordán, ya me voy a bautizar. Y se bautizó en el Jordán, pero se bautizó en el nombre de Jesús, no en el bautismo de Juan, ¿sí? Todo el escenario de estar en Israel y todo, pues le motivó a ella a hacerlo de nuevo y lo hizo. En realidad, no es necesario. Una vez que nos bautizamos en el nombre de Jesús, no es necesario volverse a bautizar, a no ser que no haya este entendimiento, a no ser que usted diga, pues en realidad, yo me bauticé porque se bautizaron todos en la casa. Yo me bauticé, era muy chiquito y mi papá me obligó. Yo me bauticé, aunque estaba consciente, pero no lo hice en el nombre de Jesús, yo lo hice porque Jesús se bautizó y creí que era el bautismo de Juan y yo también lo hice. Es decir, todavía no hemos llegado a las partes de la Biblia donde habla el comportamiento de un hijo de Dios, que todo lo hacemos no por imitar,
no por religión, lo hacemos por convicción. Una vez que usted tiene convicción del bautismo, usted se bautiza. Sí, y la convicción debe llegar pronto, porque la Biblia nos narra que todos los que creyeron, déjenme presentarles esta otra foto de Juan Carlos y su esposa Tati, ¿no? La señora que estaba anteriormente en la foto, ahí están ellos también el día que se habían bautizado. Esto es en mi casa el día que se habían bautizado, pero qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Entonces, estamos viendo acá la importancia que tiene el bautizarse en el nombre de Jesús. Y aquí estamos nosotros para decir, sí, vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el bautismo que tiene que ver en el nombre de Jesús? Muchas personas en la Biblia se bautizaron. Aparece el registro de 8 personas. Permítame decirle, 8 personas. Sí, entran todos en la pantalla. 8 personas aparece, más que personas, casos, más bien dicho, 8 casos aparece que se bautizaron en la Biblia. Está escrito en los evangelios, en las escrituras, está escrito en el Nuevo Testamento, esos 8 casos que se bautizaron. ¿Será importante? Por supuesto, que da un registro de 8 casos, imagínense ustedes, y en algunos de ellos, pues se bautizaron miles al principio. Cuando Pedro predicó, se bautizaron miles. Posteriormente se volvieron a bautizar. Después en la casa de Cornelio, que habían mínimo más de 25 personas, se bautizaron todos. Sí, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y estos 12 de los que estamos hablando se bautizaron. Y escuche, sí, lo que pasó. Y dice, y después de que se bautizaron, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Sí, como una señal de que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo también. Porque no se olvide que la primera pregunta que Pablo les había dicho, ¿en qué pues fueron bautizados? Fueron bautizados en el Espíritu Santo y después no sabíamos. Pero aquí está, se bautizan en agua, en el bautismo de Jesús. Después Pablo les impone las manos y poniéndole las manos, ellos son bautizados en el Espíritu Santo también. ¿No le parece que eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo? Esa es la clase de vida a la cual estamos nosotros siendo llamados, en la cual nosotros predicamos, a la cual nosotros estamos invitando. Y por supuesto, una vez que se bautizan, ahí viene el gozo, ¿no? Viene la alegría. Este es Samaniego, ¿sí? Ella está aquí bautizándose, ¿sí? Imagínense usted el gozo y la alegría después de salir del agua. Yo me he dado cuenta que muchas personas antes de bautizarse, pues les da esa sensación de qué estoy haciendo. Y Dios mío, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cuando todavía no están, pero una vez bautizados, una vez que sienten que el viejo hombre murió y que se levanta el nuevo en Cristo Jesús, ahí viene el gozo y la alegría que trae la satisfacción de ser bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Mateo, capítulo 20, 18, para aclarar esto del bautismo de Jesús versus el bautismo de Juan, ¿sí? Recuerden, cuando Jesús ya está predicando, el inicio del ministerio de Jesucristo es con el bautismo de Juan. Una vez que es bautizado por Juan, empieza, dice, vino sobre él el Espíritu Santo, ¿sí? Y descendió sobre Jesús y empezó a predicar las buenas nuevas al pueblo de Israel. Empezó a hablar del reino de los cielos y a hacer muchos milagros. En el verso 20, ¿sí? Ya está ya les está anunciando a sus discípulos que él va a morir y dice, aquí subimos a Jerusalén. Suben a Jerusalén porque recuerde que Jerusalén estaba en alto, estaba en el monte, ¿sí? En el monte de Sión, ahí estaba Jerusalén. De aquí subimos a Jerusalén, dice, ¿no? Y el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, que él mismo se refería a sí mismo como, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y, ¿qué dice? Y le condenarán a muerte. Vaya, ¿qué declaraciones está haciendo a ellos ahora? Sin duda alguna, esta declaración va a despertar inquietudes, acciones en los discípulos, interrogantes de hacia dónde vamos entonces con Jesús, hacia dónde vamos nosotros como hijos de Dios, con este hombre, con este que es el Mesías, el Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Y él le dice, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que eran los que gobernaban la religión en aquel tiempo, y estos
le van a condenar a muerte. Es decir, para Jesús no iba a ser una sorpresa el que le iban a condenar a muerte. Algunos me han preguntado, o sea que Jesús ya sabía todo. Bueno, como hijo del hombre, sabía lo que podía saber. ¿Y por qué podía saber esto? ¿Porque era Dios? No, esto lo sabía porque está escrito en las escrituras. Dice, en el Antiguo Testamento decía lo que le iba a pasar al Cristo. Y él, en su comunión con el Padre le iba declarando los tiempos en los cuales ya Jesús iba a tener que dar su vida por los discípulos y tenía que ser entregado a ellos. Sí, él sabía que la muerte era el paso por el cual iba a él a redimir y a salvar a la iglesia, ¿sí? En la muerte y en la crucifixión. Los que realmente no entendían mucho, porque la presencia de Jesús con ellos les trajo tanto gozo, tanta alegría, que quién no hubiera querido separarse de Jesús, o quién hubiera dicho, pues Jesús, yo quiero que, casi como le dijo en algún rato Pedro, ¿no? Señor, que esto no te acontezca, mi vida daré por ti. Ah, pues Pedro no estaba queriendo que él muera, pero no es los planes tuyos, Pedro. Pedro, tú no estás poniendo los ojos en el cielo, los estás poniendo en la tierra, te estás queriendo quedar aquí nomás, y yo estoy ahora trabajando para llevarles al cielo, dice el Señor. Vea qué cosa más hermosa. Así es que Pedro estaba desubicado, aunque con buenas intenciones. A veces podemos tener buenas intenciones, pero desenfocados de la palabra de Dios, y nosotros tenemos que estar bien enfocados en la palabra de Dios, que es la que nos lleva a la libertad y a las grandes verdades que tenemos que entender. Así es que les dijo, lo van a condenar, me van a condenar a muerte. La sentencia que van a poner sobre mí es de muerte. Ahí están los discípulos entonces con esto que les acaba de decir y les vuelve a decir, aclarándoles más, y dice, y le entregarán a los gentiles, los otros eran los gobernadores, ¿se recuerdan? Y le entregarán a los gentiles, es decir, los que ni siquiera son judíos, le van a entregar a los gentiles para que les escarnezcan. ¿Quiénes eran los gentiles? El resto que no eran judíos. En tal caso, los romanos que estaban gobernando sobre ellos, que tenían la autoridad para hacer una ejecución. Le azotarán y le crucificarán, dice, mas al tercer día, ¿sí? Al tercer día, ¿qué va a pasar? Les dijo, resucitará. El Hijo del Hombre va a resucitar al tercer día, a pesar de que está condenado a muerte, a pesar que sí lo van a entregar. No es que va a pasar un milagro y que de repente, no, estaba condenado a muerte, pero lo salvaron. ¡Ay, qué alivio! No, va a ser entregado a los gentiles para que lo ejecuten, ¿sí? Y entonces ellos antes de ejecutarlo lo van a escarnecer, lo van a azotar y le van a crucificar, ¿sí? Mas al tercer día, después de que esté muerto, después de 3 días, resucitará. El Hijo del Hombre, el Mesías, tiene que resucitar para ser el Salvador, para ser el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Qué declaración esta? Ahí están los discípulos asumiendo o recibiendo esta información, discerniendo, digiriendo la información que Jesús les está dando, y vea lo que pasó, ¿sí? Porque ese es versículo seguido de lo que les estoy leyendo. Entonces se le acercó, ¿quién? La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? De Juan y Jacobo. Ellos son los hijos de Zebedeo. La mamá estaba ahí con ellos, sí. Y oigan la influencia que las mamás tienen, ¿no? Sobre las circunstancias y cómo han ido ayudando a que los hijos escalen y vayan progresando en su mente. Ellas queriendo hacer lo mejor para el hijo. Vean lo que aquí nos dice, ¿no es cierto? Con sus 2 hijos y postrándose ante Jesús, ante él, él es Jesús tildado, y pidiéndole algo. Vamos a ver qué le va a pedir la madre de Jesús. Imagínense el nivel de influencia. Ahí está mamita pidiendo por sus 2 hijitos. ¿Ah? ¿Qué tal su mami? ¿Qué tan buenas son estas mamás que andan ahí siempre viendo para que los hijos salgan adelante? Gloria a Dios por ellas. Ahí está, sabe a quién se está inclinando y sabe lo que va a pedir. Veamos lo que esta mujer ahora le va a pedir. Y le dijo, ¿sí? ¿Qué quieres, mujer? Le dijo Jesús. Ella le dijo, ordena. ¿Sabe a quién le está diciendo? Alguien que tiene autoridad, que es Jesús. Ordena que en tu reino
se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Vamos a ir como desmenuzando lo que aquí pasó, porque hay tantas cosas tan interesantes. Pudo haber sido que lo que aquí estaba pasando, en cierta manera, que está diciendo, ordena que en tu reino, pareciera que se está apartando de la gran importancia de que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Bueno, ella dijo, va a morir y va a resucitar. Tal vez no puso atención la palabra al tercer día. La importancia que Jesús tenga que resucitar al tercer día. Eso iba a ser algo magnífico, pero ella se va de una vez al establecimiento del reino. Ordena que en tu reino y se sienten dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Recuerden que ahí estaban los apóstoles todos y ya se dieron cuenta ellas que la mamá de los hijos de Zebedeo ya estaba agarrando puesto en el reino a la derecha y a la izquierda de Jesús. No digo, mis dos hijos se sienten uno a la par, todos los dos juntos, pero a tu derecha o a tu izquierda, no. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, en un reino usted sabe que el que está a la derecha del rey y a la izquierda, pues son los más importantes, los que se están gozando de la íntima presencia del rey en ese reino, ¿no? Ahí está esta mamá y sin duda alguna yo me imagino que se postró y cuando le hace la petición, ¡pam!, le clava los ojos a Jesús como que dice, ajá, mírame a los ojos, te estoy pidiendo, yo soy la mamá, no te olvidarás, ¿ah? ¿Cuál de los dos me queda? Así está entonces esta mujer pidiéndole a Jesús que se sienten en tu reino. No se le olvide de qué está hablando Jesús. ¿Por qué estoy sacando esto? En el bautismo de Jesús, este tema de quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda. En realidad yo no lo saqué, lo sacó la mamá, porque Jesús está hablando de su muerte y de su resurrección al tercer día, no se olvide. Entonces, Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides, ¿no? Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el vaso que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Otra vez analicemos las respuestas de Jesús. $5 hemos gastado apenas hoy. Le dijo, no sabes lo que pides. No tienes. Te está siguiendo. Yo estoy hablando de una cosa y te pasaste a otra. Pero está bien, te voy a dar respuesta a esto, ¿sí? Pueden beber del vaso que yo voy a beber. ¿Cuál es el vaso que va a beber? La muerte, porque de eso acaba de hablar, que le iban a entregar, que lo iban a azotar, que lo iban a fastidiar todo el tiempo y que lo iban a crucificar. Obviamente, y aclara que al tercer día iba a resucitar. Esa es la pregunta que le está diciendo. Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, ese ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, les está hablando que no está hablando del bautismo de Juan. Esto ya pasó, esto quedó en la historia. La mayoría, o casi estoy seguro, todos los apóstoles ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Ahora está hablando de su bautismo. ¿Cuál es el bautismo de Jesús entonces? Está hablando de su muerte y resurrección. El bautismo de Jesús es precisamente este paso, después de ser escarnecido, lastimado, golpeado y azotado, crucificado, y muere en la cruz, y su bautismo es el ir a las partes más oscuras de la tierra, sí, donde están los muertos, ahí, y predicar a los espíritus encarcelados, y al tercer día resucitar. ¿Pueden ellos beber del vaso que yo voy a beber? Recuerde que Jesús usó estas mismas palabras para cuando oró con Dios y le dijo en el Getsemaní, antes de que empezara su gran martirio, le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, beber del vaso, que pase de mí esta copa, que yo he de beber, sí, Señor, ¿puedo yo pasar este vaso sin tenerlo que beber? Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por eso fue que Jesús prosiguió, porque la voluntad de Dios era que tomara de ese vaso. ¿Pueden ellos hacerlo? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. No entendían todo, pero dijeron, si este puede, yo puedo. Y lo vamos a hacer. Y el puesto del segundo, para cada uno a la derecha o a la izquierda, pues lo vamos a tener ganado. Bueno, ser bautizado es algo genial. Esta es Marcelita de Carmona, que aquí está el día en que se estaba bautizando. Nunca se nos va a olvidar
ese día que fue maravilloso, porque muchos hermanos se bautizaron que hoy están con nosotros. Ahí está Marcos Sánchez conmigo bautizando a Irmita Sánchez. Ahí está Irmita Sánchez el día que fue bautizada. Qué cosa más hermosa, ¿sí? Y él les dijo, ¿sí? Ya que dijeron que sí podían ser bautizados, Jesús le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, ¿sí? Pero por supuesto, el que lo iba a hacer una sola vez, el sacrificio perfecto, iba a ser Jesús. Después, todos nosotros no teníamos que pasar todo lo horrible y duro que pasó Jesús, porque casi seguro es que no lo hubiéramos aguantado, ¿sí? Pero como Él lo pasó por nosotros o en vez de nosotros, Él está diciendo la verdad, de mi vaso van a beber, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que Él le alzó la copa, ¿no es cierto? De la copa de donde tenía el jugo de uvas el día de su muerte, por supuesto, próxima semana vamos a tener la Santa Cena, cuando Él alzó la copa, digo, esta copa de jugo de uvas es en mi nombre, ¿sí? En el nombre de Él, que por vos, que por muchos va a ser tomada esa es la sangre de Cristo. Y ahí está Jesús diciéndoles, sí, a la verdad de mi vaso beberéis, porque van a tener la cena conmigo y van a tener la cena una vez que yo me vaya en el simbolismo de mi muerte y de mi resurrección. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Ya les está hablando. Ellos no argumentaron y dijeron, Señor, nosotros acabamos de ser bautizados por Juan. Obviamente el bautismo de Juan era en cuanto a la ley. El bautismo de Juan era en aquel tiempo para que ahora ellos se dieran cuenta que el bautismo de Jesús es en su muerte y en su resurrección. Posiblemente ellos no lo entendieron todo, pero Jesús sí se los aclaró. Y recuerde que Jesús les dijo, cuando yo me vaya, el Padre les enviará el Espíritu Santo y Él les recordará todo lo que les he dicho. Y efectivamente así fue. Se fue Jesús al cielo y cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo les trajo no solo a memoria, sino que les daba el discernimiento de entender todo aquello que Jesús ya les había dicho. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. El bautismo de Jesús entonces estaba anunciándoles, era su propia muerte. Era morir en la cruz para anunciar que de esa manera Él iba a resucitar al tercer día. El bautismo de Jesús empezó con su muerte y terminó con su resurrección. Este paso por la tumba, este paso por la muerte, era el bautismo de Jesús. Y tenía una simbología también en el arca de Noé. ¿Recuerdan ustedes? Sí, dice que en esa arca que se salvaron solo 8 personas, se salvaron en agua, ¿no es cierto? Recuerde que vino el diluvio acabó con todo el pecado, ¿sí o no? Y se quedaron solamente estas 8 personas, eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, y con ellos el mundo volvió a arrancar de nuevo con estas 8 personas después del diluvio. Y ahí empieza de nuevo, obviamente, el pecado no había sido quitado, pero ya esta arca estaba hablando de que iba a haber un Salvador, que los que entráramos en esa arca, que es Cristo Jesús, los que nos bautizáramos en Él, íbamos a morir juntamente con Él en el bautismo, en una forma simbólica, y que al tercer día que Jesús se levantó, cuando nosotros saliéramos del bautismo, íbamos a salir renovados como Cristo Jesús nos quiere ver, siempre limpios, renovados, con una mente abierta para recibirle y para caminar sin el pecado que nos agobia. Sí, aquí esta fotografía, ustedes recordarán a Felipe Daus, es el que está con cabello blanco, su barba blanca, y ahí estoy yo, hace algunos añitos, con 3 de los chicos de Casa Gabriel. Ustedes recordarán que Felipe era el director de Casa Gabriel, y estos 3 muchachos, bueno, no eran 3 muchachos, eran como 14, y todos se fueron bautizando poco a poco, pero justo este día se bautizan estos 3 jóvenes que salieron de las calles, y gloria a Dios, fueron alimentados, tratados por
por Felipe Daus, y Felipe les predicaba el evangelio y estos muchachos crecían en la fe, y no solo en la fe, los llevó a la escuela, les dio de comer, les dio vestido, los hizo hombres útiles para el evangelio, de hombres útiles para el Señor, y ante todo encontraron un hogar. Y aquí están ya renovados, ya salieron del agua, ya fueron bautizados, ya pasaron. Es decir, gloria a Dios, el Señor no solo les perdonó sus pecados, sino que les da una nueva vida con Cristo Jesús, así como cuando usted se bautizó. Así que cuando yo me bauticé, tuvimos la experiencia de tener la vida de Cristo Jesús en nosotros, siendo bautizados en el nombre de Jesús y recibiendo la salvación, ¿sí? Bueno, no se nos está olvidando la pregunta de la mamá de los hijos de Zebedeo. Él les empezó a hablar del bautismo para ver dónde se iban a sentar o qué. Les preguntó si iban a pasar el bautismo, y al final Jesús les aclaró que él iba a iniciar un bautismo de su muerte, resurrección, y que ellos también en algún rato se iban a bautizar en el nombre de Jesús, como usted y yo nos bautizamos. Pero le responde a la mamá de estos dos muchachos, de estos dos jóvenes, Juan y Jacobo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, que era la pregunta, no le dejó sin contestar, no es mío darlo, no está en mí, les dijo Jesús. Sí, no, ni me pregunte porque esto no es cosa mía, sino para aquellos, para quienes está preparado por el Padre. ¿Quién es el que sí sabe dónde se van a sentar? El Padre. Y Jesús sabe que ese no es el momento ni el punto de hablar de quién estará a la derecha, a la izquierda, porque esto solo está en el Padre. Yo les voy a decir lo que les conviene. Les estoy diciendo que me van a matar. Les estoy diciendo que me están condenando a muerte. Les estoy diciendo que me van a crucificar y que al tercer día voy a resucitar, ¿sí? Y por supuesto les estoy contestando también quién va a estar a mi derecha, a mi izquierda, solo el Padre lo sabe. Pero es importante que sepan que como yo voy a ser bautizado, que como yo voy a pasar esa muerte y resucitar, también ustedes lo van a hacer por medio del bautismo en agua. Y esta es la foto de Chico Peralta, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Ahí está él en el momento que también fue bautizado ese día, este joven que, gloria a Dios, hoy está parado y firme en el Señor. Ahí está él el día oyendo, ¿no? Diciendo que él mismo se está comprometiendo a vivir una vida agradable, que está dejando atrás el pecado y que está siguiendo el paso de bautizarse en el nombre de Jesús. Él no tiene que morir. Tú no tienes que morir eternamente, ¿sí? Sino que nosotros cuando morimos se llama dormimos, porque solo esperaremos el día de la resurrección completa con Cristo. Él va a entrar a las aguas del bautismo para que salga un nuevo hombre, pero antes tenía que pedir perdón y arrepentirse y tomar su propia decisión, como tú y yo la tomamos. Espero que lo hayas hecho. Si no lo has hecho, llámame, escríbeme a mí y di yo, Luis, me quiero bautizar. El día de ayer 26 de junio, bauticé a 3 personas en mi casa. Gracias a Dios teníamos aquí la piscina y se pudieron bautizar 3 personas. Imagínense qué emoción, vinieron con sus familias y tuvimos un hermoso tiempo de bautismo. Ya les voy a poner alguna foto de estas cuando les envíe el video en el que les voy a enviar esta charla para que ustedes la puedan volver a escuchar, estudiarla y ante todo puedan compartirla con alguien más y que aquellos que no se han bautizado tomen su decisión. No es algo obligatorio, no es algo que tienen que hacerlo porque es obligación, sino que tiene que ser convicción, es decir, arrepentimiento del perdón de los pecados y querer seguir a Jesús como su discípulo, como lo hicieron todos en la Biblia. 8 casos en que siguieron a Jesús y lo hicieron inmediatamente, no tardaron un solo día en hacerlo. Bueno, vamos a pasar a lo que Jesús dijo en el capítulo 12 de Lucas. Lucas capítulo 12, verso 8. La escritura dice de esta manera: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, y esto es el arrepentimiento, es la confesión que yo pido perdón y reconozco que Jesús es el Hijo de Dios,
lo declaro con mi boca y yo lo digo al mundo entero, no solo lo pienso, no es un asunto solo de decir, sí, sí, yo sigo a Jesús, sino que declararlo. Os digo que todo aquel que confesare, del que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, que es Jesús mismo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Sí, el día que los ángeles nos recojan, si es que morimos antes que Cristo venga, si los ángeles nos van a recoger, los ángeles normalmente a los muertos ya saben a dónde llevarlos, ¿no? Al lugar de sufrimiento, porque el hombre es pecador. Pero Jesús se va a alzar ahí, va a decir, ¡hey, momento! Este es mío. Este murió juntamente conmigo. En el bautismo murió porque creyó, porque fue enterrado en las aguas del bautismo y salió el nuevo hombre, un nuevo hombre, una nueva creación que ahora es resucitado en Cristo Jesús. Este es de los míos, venga para acá. Y también yo dice, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero también hay la contraparte, número 9. Más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Por más que la persona diga, no, no, es que yo en algún rato sí quise, yo intenté, yo soy bueno, cualquier cosa que usted quiera decir, si no ha creído en el Hijo de Dios, si no ha sido bautizado y si no camina en los caminos del Señor, se está negando la fe, se echó para atrás, usted ha negado. El que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Bueno, aquí les presento otra foto hermosa, ¿no es cierto? Aquí está esta foto con Arreguis. Aquí está este joven Arreguis con Marco y Roberto Yuris, que le están bautizando. Y es algo hermoso porque igual, antes de bautizarles se les pregunta, y si usted ve que no son pocas personas, ahí está la cola de las personas que se están queriendo bautizar, y hay otros más, porque ese día fue una cosecha hermosa de muchos que se bautizaron en el Centro Larson, por supuesto, pero estas fotos hablan mucho, dicen mucho. Aquí está este joven y por supuesto, aquí está el momento en que él está saliendo del agua, ya bautizado, ¿verdad? Y vea qué expresión más hermosa, porque el que recuerde una cosa, el bautismo de Jesús es muerte. Cuando Jesús murió, es cuando nosotros entramos a lo profundo del agua, por eso es que se llama bautismo, que es inmersión dentro del agua, porque todos morimos, pero gracias a Dios el bautismo es cosa de segundos, salimos inmediatamente, aunque algunas señoras me dicen a mi marido, déjelo unos minutitos ahí abajito, por favor, pero no señora, no es usted la que hace la obra, es Dios la que hace la obra en su marido, y se lo va a sacar nuevito, limpio, ¿no es cierto? Y así, mientras están ahí, están muertos, como Cristo estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero al levantarse, lo hacemos en la semejanza de su resurrección. Jesús dijo estas palabras tan hermosas en Lucas 12:50. Mire qué interesante. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Porque él sabía que ese bautismo implicaba empezar con el sufrimiento, el que lo iban a dejar sus discípulos, el que su amigo lo iba a traicionar con un beso, el que empezó a ser martirizado, golpeado, abofeteado y escupido en la cara, jalado la barba, mecida la barba, el escarnio que le hicieron sobre él, ¿no es cierto? Y ante todo, también le bajaron sus ropas de la espalda para poderle lacerar, le laceraron, le latiguearon, le dieron en su espalda. La costumbre era darle 40 latigazos a una persona y esto lo hizo Herodes con el propósito de pensar que la gente ya al hacer esto iba a ser más que suficiente y lo iban a dejar ir, pero no, la gente pidió ser crucificado. Todo eso lo anunció Jesús, todo eso lo anuncia el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Isaías y en otras profecías dadas sobre el Mesías, ¿no es cierto? Lo que le iba a tocar sufrir, y aquí está. Y Jesús dijo, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Es decir, el sufrimiento de Jesús empieza desde el momento en que ya sabe que está cerca la angustia de que sabe lo que va a suceder. Por eso lo está diciendo desde Lucas capítulo 14, 12, Jesús ya pronuncia estas palabras.
Y esto es para que nosotros nos valoricemos más ese sacrificio de Jesús y hagamos justicia a lo que Él ha hecho en la cruz y al sacrificio de Él, viviendo una vida que le agrade a Dios y cumpliendo su palabra, predicando el evangelio, ayudando al necesitado y no dejar que sea blasfemado el nombre de Jesús. Mire qué conmovedor este tiempo después de que este joven se bautizó. Pues ahí está Roberto extendiéndole sus brazos. Qué alegría de la calle, de haber vivido en la calle. Ellos vivían, este grupo de jóvenes eran los que estaban casi siempre enfrente del Canal 4, ahí en la prensa, en la América, más bien dicho, en la América y Canal 4, ahí estaban los jóvenes que fueron levantados, gracias a Dios, y sacados, restaurados, y aquí está su bautismo. Y ya me puedo imaginar cómo sentirse en los brazos, más que en los brazos de Roberto, que lo hizo muy bien, habiendo abrazado a este joven en los brazos del Señor, ¿verdad? Y el saber que él fue perdonado y limpio. Tú puedes tener esta experiencia también, si no lo has tenido, me avisas para entrar al bautismo, ¿no? Bien, vamos a ver otros casos de bautismo, como en el capítulo 18 de Hechos, dice, y Crispo, este es su nombre, el principal de la sinagoga, nos aclara, creyó en el Señor con toda su casa. Qué hermoso, ¿no? Que cuando Pablo pasaba a las sinagogas, los encargados, que era el principal de la sinagoga, imagínense, cuando estaban los judíos congregados, ahí estaba Crispo, él era el principal de esa sinagoga y él, dice, creyó en el Señor con toda su casa. Aclaro una vez más, porque siempre es bueno, nuestra idea de casa, pensamos en nuestras paredes, no señor, su casa es los suyos, usted, los suyos y su familia, y esa es la bendición que cuando usted cree en Cristo, la bendición va a pasar a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos, como fue mi caso, que yo fui el primero que me salvé por la gracia de Dios, no el que lo merecía, no hay merecedor, sino lo hice porque me arrepentí de mis pecados, porque era el peor de los pecadores, era la ovejita negra de casa. Sin embargo, fui el primero que se entregó a Jesús, la bendición entró por mí a la casa y de ahí se entregó mi madre, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, mis papás, todos se entregaron a Jesús. Eso fue algo hermoso. Hasta el día de hoy les doy gracias a Dios porque Él ya cumplió su promesa en mi familia y lo seguirá haciendo con mis nietos y mis bisnietos si el Señor lo permite que yo los pueda ver. ¿Verdad? Aquí está. Y dice, y el principal de la sinagoga creyó en el Señor, en Jesús, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Cuando creían, que dice la escritura, eran, me hago para acá, bautizados, para que usted vea lo que dice la última palabra. Eran bautizados. Hechos capítulo 18, verso 18. Oyendo y creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. ¿Usted creyó? ¿Ya fue bautizado? ¿Ya dio el paso del bautismo? Sí. Bueno, Pablo sigue avanzando y llegó entonces también a Éfeso. ¿Sí? Y un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Mire, ahora vamos a hablar de este hombre llamado Apolos, ¿sí? Esto está sucediendo en Éfeso, ¿no es cierto? Este judío llamado Apolos era natural de Alejandría, de ahí había nacido, pero era un judío, porque recuerda que el judío ya después ya no es del lugar donde nació, sino que de la descendencia de donde ellos vienen. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Si está diciendo esto la escritura es porque el hombre era poderoso en las escrituras. Aclara, ¿no es cierto? Este había sido instruido en los caminos del Señor. Ah, ya le habían hablado de los caminos del Señor, de Jesús. Y siendo de espíritu fervoroso, un hombre con un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, dice, diligentemente y lo concerniente al Señor. Ese era su tema, las cosas de Dios eran su tema, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire, ¿cómo alguien puede ser un teólogo como lo era él? Él era un teólogo, pero por más teólogo que era, si no tiene el Espíritu Santo,
si no es bautizado y si no ha recibido el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando Cristo? No, dice. ¿Y en qué fuiste bautizados? En el de Juan, como empezó nuestra charla de hoy, ¿no es cierto? Y aquí está diciendo este Apolos, elocuente, bueno para predicar, era un erudito en las escrituras, fervoroso con todo lo que tiene, pero no tenía el conocimiento, ¿sí? Aquí está entonces lo que le está enseñando, dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y obviamente ahí estaban los discípulos para poderle enseñar, y dice en 26, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que estaban ahí, ahí estaban otros discípulos, y me encanta esto, porque aunque narra la historia, el libro de Hechos, anuncia que los que se van a encargar de Apolos no es un apóstol. Cualquiera diría, uy, este que sabe tanto, llevémosle con un apóstol para que sea el apóstol que le aclare las cosas. No. ¿Con quién le llevaron? Con unos recién discípulos, pero muy entregados al Señor. Ellos se llamaban Priscila y Aquila. Sí, esta era una pareja. Lo oyeron, y cuando oyeron que era tan bueno y todo lo demás, pero que no sabía las cosas, le tomaron aparte, ¿sí? No lo expusieron públicamente. Oiga, usted no sabe, ¿qué está usted diciendo? No, pues ya, usted es muy bueno, venga para acá, yo le voy a hablar de las cosas de Dios. Y le tomaron aparte y le expusieron, eso quiere decir, le abrieron las escrituras y le dijeron lo que hablaba de Cristo, dice, les pusieron más exactamente las cosas. Él tenía un conocimiento, era muy inteligente, fervoroso, teólogo, pero necesitaba que alguien le abriera, alguien que tuviera revelación de Dios, le abriera las escrituras. No se trata de teología, se trata de revelación, porque la Biblia es un libro de revelación, ¿sí? Y Priscila y Aquila, nuevos en el Señor, ya estaban en capacidad, como usted lo está, de poder instruir a otros en los caminos del Señor y abrirles, les puedes ponerles más claramente o más exactamente el camino de Dios. Y por supuesto, entonces Apolo ya se bautizó, y después Apolo fue uno de los pilares de la iglesia cristiana en aquel tiempo, porque ya tenía toda la apertura de haber conocido los caminos del Señor como el Señor quiere que se conozcan, ¿sí? Esta es otra de mis fotos favoritas. Este joven ahí está. Vea qué lindo, eran dos hermanos que ellos, cuando se restauraron, después que se bautizaron y ya fueron a la escuela, después se fueron a sus casas a buscar a su familia, y ya no supimos más de ellos, pero ya sabemos que ya se fueron restaurados en el nombre de Jesús. Esa sonrisa antes de ser bautizado, este joven, imagínense, él ya sabía a dónde iba, a la muerte, y aún así iba contento. Es la única muerte con la cual uno puede resultar contento y estar contento, con los que se mueren en el bautismo. No físicamente, mueren espiritualmente, o mueren más que todo, mueren al pecado, ¿no es cierto? Y el pecado se queda en las aguas del bautismo y se levanta el nuevo en Cristo Jesús. Vamos al libro de Hechos de nuevo, capítulo 22, y en el verso 14 dijo, y les dijo, aclaró, y les dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, le dijo Ananías a Pablo. Pablo está contando esa historia, pero así le fue. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Esto te lo puede estar diciendo Dios a ti en este momento. Tómalo para ti. El Dios de nuestros padres, ¿sí? Te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad del Señor? Ay, si yo supiera cuál es su voluntad. Pues aquí está. La voluntad del Señor es que le conozcas. Y esta es la voluntad, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y conociendo a Jesús, usted va a saber qué hacer en la vida. ¿Sí? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Aleluya. Dice, y oigas la voz de su boca. ¿Ha oído usted la voz del Señor? Sí, yo sí la he oído. ¿Te refieres, Luisa, literalmente? Bueno, sí, pero ¿sabe qué? La oigo cuando leo la Biblia, la oigo cuando alabo al Señor y canto las alabanzas de Él y me gozo en su presencia. Yo oigo su voz, ¿sí? Porque Él me ha escogido a mí, te ha escogido a ti, para que veas al justo, a Jesús. Y poniendo al justo en ti, que sí, qué lindo el nombre que le usan acá, ¿no? El justo está con mayúscula. Y oigas la voz
¿sí? De su boca, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Cuando yo me convertí al Señor, le dije, Señor, si tú me revelas tu palabra, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Y seguirle implica hablar de Él, testificar su nombre, y eso es lo que hago. Predico a Jesús. Usted también lo hace, hágalo, porque ese es el llamado de todos, no es solo el mío, es el de todos, no solo fue el de Pablo, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Esto fue Pablo, ¿sí? Y el verso 16 le dice a Ananías a Pablo, imagínense, al principio cuando Pablo empezaba, ahora pues, solo pasó, falta que se diga, ahora pues Pablo, porque a él está hablando, ahora pues, ¿por qué te detienes? Pablo dice, ¿cuál detenerse de qué? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo entonces fue el único de los 8 casos que yo les he mencionado que todos se bautizaron el día que creyeron. Solo Pablo fue el único que se tardó 3 días, porque cuando Pablo conoció a Jesús, tuvo el encuentro con Cristo, quedó ciego. Tenía, dice la escritura, como escamas en los ojos. Y así ciego lo llevaron hasta esa casa de Ananías. Y estando con Ananías, Pablo le dice, Ananías le dice todas estas cosas que acabamos de leer. Y le dice, ahora Pablo estaba ahí. ¿Y ahora qué te detienes? Le ora por él, se le caen las escamas, recobra la vista y dice, ahora pues Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías y la iglesia primera sabían que el paso del bautismo era importante para arrancar. Mire cómo después Pablo empezó con ese euforia y con ese ánimo, habiendo sido un perseguidor de la iglesia, se convirtió en uno de los apóstoles que para muchos es más querido. ¿Por qué? Porque tenemos más cartas escritas de él, tenemos más conocimiento de su vida, el libro de Hechos le sigue su historia a él, entre otros. En la mayoría parte del libro de Hechos se trata del apóstol Pablo y las cartas apostólicas de Pablo. Entonces tenemos bastante legado que Pablo nos dejó. Y por eso dice, él se levantó y entonces se bautizó, sí, lavó sus pecados, invocó su nombre y ahí va Pablo entonces de nuevo. Aquí está el momento en que ya están orando por este chico, ¿no es cierto? Y poniéndole las manos, hablándoles que realmente no se tarden, sino que invoquen el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Qué le parece, mi querido hermano? ¿Cómo se siente usted con este enfrentamiento con las cosas de Dios? Yo le llamo enfrentamiento con la verdad de Dios para que usted y yo tengamos un encuentro con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cómo está mi familia esta mañana? Quisiera que hoy tengamos un tiempo de oración, porque si algunos de ustedes ya están bautizados en el nombre de Jesús, en el bautismo de Jesús, pues entonces damos gloria a Dios y agarre esta enseñanza y predique usted a los demás, porque usted como Pablo también es llamado a predicar el evangelio. Pero si no lo ha hecho, este es el segundo video que hago de este tema. El anterior lo puede usted buscar en YouTube. Yo se lo he de haber mandado, pero este es el segundo que habla y lo primero se llama y todos fueron bautizados y fueron bautizados. Y aquí estamos hablando del bautismo de Jesús. Entonces, si usted no se ha bautizado, llámeme y tome la decisión de bautizarse, porque si usted es un seguidor de Jesús, ¿qué estás esperando? Levántate, como dice esta escritura, y lava tus pecados, ¿no es cierto? Invocando su santo nombre y recibirás la gracia y el don del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si todos ahorita en este momento se puedan poner imagen? Yo quisiera orar por ustedes, yo quisiera bendecirles a cada uno y que todos tomemos una acción hoy. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a alzar nuestras manos y vamos a orar y darle gracias porque aunque yo imagínese cuántos años de ser bautizado, aún tengo el día hermoso en que me bautizaron, un pastor me bautizó. Yo creí que un montón de personas se iban a bautizar conmigo y resultó que yo era solito el que me bautizaba en esa iglesia. Dios, dije gracias porque
porque yo necesitaba este tiempo del bautismo contigo. Alce sus manos ahí donde se encuentra y diga, Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque me permites honrarte y bendecir tu nombre. Cada vez, Señor, que tu nombre es predicado, cada vez que tu nombre es invocado, yo puedo recordar ese día de mi bautismo, decirte gracias, Señor, porque me bauticé en el nombre de Jesús, como tú mandas, Señor, y no hice mi voluntad. Perdóname si hasta ahorita no he caminado en tu voluntad y he querido hacer las cosas a mi manera, las cosas a mi forma de ser, pero Señor, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino estoy aquí para hacer la voluntad de aquel que me ama, de aquel en el cual yo he invocado su nombre. Gracias, Cristo Jesús.